الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي الحديث سئلت أم سلمة رضي الله عنها: ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت أم سلمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال أمتي إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respetados hermanos, hemos escuchado un versículo del Sagrado Corán, palabras del Todopoderoso, que aparentemente son sencillas, pero tienen un significado profundo. Allah el Todopoderoso dice: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah afianza a los creyentes con las palabras firmes, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, en el mundo y en el más allá. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Y no permite Allah que se guíen los injustos. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah hace lo que quiere. El mensaje principal de este versículo es que todas las virtudes que tiene el ser humano, la fuente y el origen de esas virtudes es Allah subhanahu wa ta'ala, el Todopoderoso. De Allah proviene la fortaleza, de Allah proviene el honor y de Allah proviene la firmeza. El ser humano, no importa qué tan fuerte sea, sin el socorro de Allah es débil. El ser humano, no importa qué tan honorable sea, sin la bondad de Allah que cubre sus faltas y sus errores al frente del público, el ser humano es despreciado. El ser humano, no importa qué tan obre y qué tan ore, sin la inspiración y el tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala, permanece inestable. Todas las virtudes provienen del Todopoderoso, de Allah subhanahu wa ta'ala. Y este es el mensaje central, el mensaje principal del versículo que hemos escuchado. El mensaje central de este versículo es que Allah, el Todopoderoso, aquellos creyentes cuyas vidas se basan con las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, cuyas vidas se basan en el Sagrado Corán, cuyas vidas se basan en las doctrinas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, يُثَبِّتُهُمُ اللَّهُ subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala los mantiene firme en esta vida. Las dificultades, los problemas económicos, sociales, las calamidades no afectan en sus vidas. Allah subhanahu wa ta'ala los mantiene firme. Este es el mensaje central de este versículo. Para comprender este mensaje del versículo podemos ver los ejemplos en el Sagrado Corán, en la vida del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam y también en la actualidad. El Sagrado Corán nos habla de Yaqub alayhi salam.
Yaqub alayhi salam, uno de los mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala, hijo de Ishaq, y Ishaq, hijo de Ibrahim alayhi salam. Yaqub alayhi salam pasó su vida predicando el mensaje de Allah, predicando la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando llega el tiempo de la muerte y de la despedida de Yaqub alayhi salam, esa escena el Sagrado Corán nos muestra. Allah subhanahu wa ta'ala revela versículos para hacernos recordar la escena de cómo fallece y cuáles eran las últimas palabras de Yaqub alayhi salam antes de despedirse de este mundo. Allah el Todopoderoso dice: Am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut. ¿Acaso estaban presentes ustedes cuando le llegó la muerte a Yaqub alayhi salam? Id qala li banihi, cuando le dijo a sus hijos. ¿Cuáles son las palabras que le dijo Yaqub alayhi salam a sus hijos en los últimos momentos de la vida? No les habló del sustento, no les habló de las provisiones, no les habló de las propiedades, no les habló de los materiales mundanos. La vida de Yaqub alayhi salam se dedicó en las palabras de Allah. Por lo tanto, cuando llegó el último momento de su vida, Yaqub alayhi salam le dice a sus hijos: "Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di". Le dice a sus hijos: después de mi muerte, ¿a quién van a adorar? ¿Por qué estas palabras salen de la lengua de Yaqub? Porque la vida la dedicó en las palabras de Allah. La vida la dedicó orando y adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, en los últimos momentos de su vida, la palabra que sale de su lengua y que le dedica a sus hijos es: ¿a quién van a adorar después de mi muerte? Los hijos le responden: Na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Vamos a adorar a la esencia y a la entidad y a la divinidad que tus padres Ibrahim, Ismail, Ishaq adoraron en sus vidas, y nosotros nos vamos a permanecer firmes en este camino. Man asha ala shay'in waffaqahu Allahu lah. El que vive con Allah subhanahu wa ta'ala lo inspira para que se mantenga en esos principios. Es un ejemplo de Yaqub alayhi salam que lo muestra el Sagrado Corán. Acudamos a la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encontramos numerosas escenas que ilustran este versículo: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya. El profeta alayhi salam, cuando emigró hacia Medina Munawwara, los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam también emigraron. En el año 4 después de la emigración hubo un acontecimiento que se llama Bi'ru Ma'una. También se le dice Sariyatu Mundhir bin Amr al-Ansari radiyallahu anhu. Unas personas del Najd, incrédulos, pretendieron de ser musulmanes y le pidieron al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que les enviara unos qurra para que le enseñaran el din, para que le enseñaran cómo adorar y cómo rezar y cómo cumplir con los preceptos ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta alayhi salatu wassalam preparó a 70 personas estudiadas, educadas, equipadas, preparadas, y los envió hacia Najd. Y estos incrédulos que pretendían ser musulmanes habían realizado un plan sucio para acabar con todos esos 70 que el profeta alayhi salatu wassalam había enviado hacia Najd para que le enseñe el Islam. En el camino, en un lugar que se llama Bi'ru Ma'una. Bi'r significa pozo y Ma'una es el nombre. En el pozo de Ma'una, el líder que estaba liderando y era el sobrino de los líderes de Najd, él estaba esperando a los musulmanes y a esos estudiosos qurra que se dirigían para autorizarle el permiso y para que acudieran hacia Najd. Él se encuentra con Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan, uno de los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam. Cuando Haram ibn Milhan se para al frente del líder que se llamaba Amir, y ellos ya habían planificado que vamos a acabar con todos estos qurras que el profeta Muhammad ha enviado, porque pretendían ser musulmanes. Entonces él se encuentra, Haram, con el líder Amir y lo está llamando hacia Allah, está predicando la unicidad de Allah. Atrás de Haram ibn Milhan estaba un hombre parado que se llama Jabbar bin Salama. Haram ibn Milhan está predicando. Mientras está predicando, el líder de los incrédulos señala al hombre que estaba atrás, a Jabbar, saca un cuchillo y lo puñala por atrás de Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan, en ese momento, man asha ala shay'in waffaqahu Allahu lah. En ese momento, puñalado, Haram ibn Milhan
pasa sus manos sobre las heridas y esa mano sangrada la pasa por la cara, por encima del cabello y por encima de la barbilla y dice Fustu wa Rabbil Kaaba. Dice Fustu wa Rabbil Kaaba, lo dice 3 veces. Fustu wa Rabbil Kaaba, por Dios, por Allah, he triunfado, soy entre los triunfantes. Cuando él dice estas palabras, queridos hermanos, estas palabras en estos momentos, ¿cuándo salen? Cuando le dedicas la vida para Allah subhanahu wa ta'ala, cuando le dedicas la vida con las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. En estos momentos estas palabras solamente pueden salir si la vida está dedicada por la causa de Dios. Cuando él dice Fustu wa Rabbil Kaaba, Jabbar, el que puñala a Haram, se sorprende y empieza a preguntarse que si en mis manos ha sido acabado este señor, ¿por qué está diciendo que triunfó? Entonces empieza a averiguar, ¿por qué está diciendo que Fustu wa Rabbil Kaaba, que yo triunfé y soy entre los victoriosos? Se da cuenta que los musulmanes anhelan de tener el honor de vivir después de morir. Cuando un musulmán vive después de la muerte, cuando muere siendo un mártir, cuando muere como un shahid, el Sagrado Corán dice: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Y mueren complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando él escucha esta información llega hacia la profundidad del corazón de Jabbar, y ese mismo Jabbar que puñala a Haram termina diciendo Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Esta es una escena en la vida del profeta alayhi salatu wassalam. En la vida de los califas, ¿quién no conoce a Umar bin Khattab radiyallahu anhu? Si queremos hablar sobre Umar bin Khattab, charlas, discursos serán insuficientes para hablar sobre la justicia y sobre la rectitud de Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Últimos días, últimos momentos del califa Umar bin Khattab radiyallahu anhu, que el mundo no lo puede olvidar. Umar bin Khattab, un día en la mañana, está liderando el rezo del Fajr. Detrás están los sahaba, los compañeros de Umar. Un majusi, incrédulo, idólatra, que se llama Abu Lu'lu, que pretendía ser musulmán. Él tenía guardado un cuchillo poisoned, envenenado. Se pasa por las filas y mientras Umar bin Khattab está liderando los rezos, el rezo del Fajr, puñala 3 veces a Umar por la espalda, a Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Y la tercera puñalada fue justamente al frente del ombligo, y puñaladas con cuchillo poison, envenenado, donde ya se indicaba que ya no se podría vivir más. Y cuando él va saliendo, Abu Lu'lu también va apuñalando a la gente que están al frente de él, y alrededor de 10 a 13 sahaba fallecen. Y luego él mismo se puñala a él mismo y se suicida. Umar bin Khattab radiyallahu anhu se está derramando sangre de su cuerpo, se desmaya y se va para el piso. ¿Cuál es el valor del salat y del rezo que él tenía en su vida? No detuvo el rezo. A pesar de que estaba liderando el rezo, le dice a Abdurrahman bin Auf, adelántate, y Abdurrahman bin Auf está representando a Umar bin Khattab y está liderando el rezo del Fajr. Llevan a Umar bin Khattab radiyallahu anhu en el cuarto. Está desmayado, no se puede despertar, pero se dice que hay una palabra que puede despertar a Umar. As-salat ya Umar, as-salat ya Umar. Cuando se le dice as-salat ya Umar, aunque tenía todo el desmayo, estaba inconsciente, vuelve la conciencia del Umar. La primera pregunta que hace Umar al compañero cuando sale del desmayo y se despierta: ¿Asallan nas? No pregunta sobre nada, sobre la familia, sobre el reino, sobre el califato, sobre los asuntos de la sociedad, del pueblo. La primera pregunta que Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu hace: ¿Asallan nas? ¿Acaso han rezado la gente? Y este es el mismo Umar. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque es el mismo Umar que le escribía a los gobernantes: Inna min ahammi umurikum as-salah, faman hafadha alayha faqad hafadha ala dinihi wa dunyah, wa man dayya'aha faqad dayya'a lima siwah. Umar le dedicó la vida diciéndole a los gobernantes que uno de los deberes principales que les corresponde cumplir es postrarse al frente de Allah, temer de Allah subhanahu wa ta'ala. Si no temen de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿cómo van a temer de Dios en los comercios? ¿Cómo van a temer de Dios cuando están en la familia? ¿Cómo van a temer de Dios cuando están en los puestos políticos? No pueden temer de Dios. Por lo tanto, lo primero que decía a los gobernantes: recen para que se siembre el temor de Allah y teman fuera de la mezquita. Por lo tanto, en los últimos momentos de la vida de Umar radiyallahu ta'ala anhu,
La primera palabra, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. La primera palabra que sale, asallan nas, ¿rezaron o no rezaron? Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu después pregunta, ¿quién es el que me puñaló? Se le dice que Abu Lu'lu, Majusi, que pretendía ser musulmán. Umar bin Khattab dice, agradezco a Allah subhanahu wa ta'ala que mi muerte no será causada por un musulmán. Y luego Umar bin Khattab fallece. Cuando fallece Umar bin Khattab, Aisha radiyallahu anha no lloró más cuando lloró por la muerte de Umar radiyallahu ta'ala anhu. No lloró de esa manera cuando falleció su padre Abu Bakr radiyallahu anhu. Cuando se le preguntó a Aisha, ¿por qué lloraste tanto cuando falleció Umar? Y de esa manera no lloraste. Cuando falleció tu padre Abu Bakr, Aisha radiyallahu ta'ala anha decía, Umar era una barrera por la cual no podía filtrar la injusticia. Por la muerte de Umar, esa barrera que prohibía la justicia se ha rompido y se va a dispersar y se va a extender la injusticia en el mundo. Se dice que Umar bin Khattab radiyallahu anhu, si hubiera vivido unos años más, todo el mundo hubiera gozado de la justicia de Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Por lo tanto, queridos hermanos, man aasha ala Allah, waffaqahu Allahu lah. El que vive con Allah subhanahu wa ta'ala en los momentos difíciles, Allah subhanahu wa ta'ala lo va a inspirar. Allah subhanahu wa ta'ala va a hacer que en su lengua surjan las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala porque vivió la vida con Allah subhanahu wa ta'ala. Queridos hermanos, estos son ejemplos del pasado. Lleguemos al presente. Queridos hermanos, hasta el día de hoy existen personas que han dedicado su vida por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala en momentos difíciles, en momentos de calamidades, en momentos de dificultades, en momentos de problemas, ya sean económicos, sociales. Las palabras que salen de sus lenguas es una inspiración para todos nosotros. Hay un risala y hay un mensaje que nosotros recibimos por las redes sociales. Se le dio el nombre Rasail Imaniya min tahtil anqadh. Debajo de los escombros recibimos mensajes de fe, mensajes de creencia y de devoción. Un hombre que se encuentra debajo de los escombros está pidiendo agua. Y cuando se le pregunta, nosotros asumimos, ¿por qué está pidiendo agua? Porque por 2-3 días se quedó debajo de los escombros. Tendrá sed para beber agua. Está pidiendo agua. Y cuando se le pregunta, ¿por qué estás pidiendo agua? Dice, llevo 2 días sin rezar. Quiero rezar, no he rezado. Allahu Akbar. Queridos hermanos, un hombre debajo de los escombros está pidiendo agua, no para tomar, no para beber, sino que para rezar. Queridos hermanos, ¿qué excusa tienen aquellas personas que están viviendo bajo los techos, están viviendo en una tranquilidad, en una seguridad y aún no estén rezando? Un hombre, ¿por qué está pidiendo agua para rezar? Porque vivió rezando, porque vivió por Allah subhanahu wa ta'ala. Una mujer debajo de los escombros le extienden las manos, los personales de rescate. Esa mujer le pide un velo, no quiere salir sin un velo y está en una emergencia. Jurídicamente no se le permite, no se le prohíbe estar sin velo, pero aún vivió la vida con modestia, vivió la vida cumpliendo con Allah. Nunca en la vida expuso sus cabellos al frente de los extraños. En esta situación, waffaqaha Allahu lah. Allah subhanahu wa ta'ala la mantuvo firme. Y aunque esté debajo de los escombros, está pidiendo el velo antes de salir de esos escombros y exponerse al frente de los extraños. Un niño está levantando la mano debajo de los escombros y le dice, oh Allah, pasaron 2 días y aún no he rezado. Quiero rezar, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Un niño no está obligado a rezar. Pero ¿por qué le está pidiendo a Allah que, oh Allah, quiero rezar? Porque ese es un niño cuya vida se basó y la educación que recibió en la casa era que primero que todo en la vida es Allah. Entonces, antes de pedir su necesidad, primero lo que está pidiendo es postrarse al frente de Allah subhanahu wa ta'ala, rezar al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Un señor que perdió debajo de los escombros, perdió su casa, perdió su familia, perdió todo. Cuando sale de los escombros dice, Sallu ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Le está enviando saludos al profeta alayhi salatu wa salam. ¿Cuál es el mensaje que nos da? Nos hace revivir la vida de esa mujer en la época del profeta que perdió a todos los familiares y al final dice, si el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam está vivo, no me preocupo de la muerte de ninguna persona, aunque sean mis familiares. Ese es el amor, queridos hermanos, que vemos debajo de los escombros, el din. Queridos hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala
no estamos en esas condiciones, nos ha dado paz, nos ha dado tranquilidad, seguridad, y aún así, si nosotros no estamos cumpliendo con los preceptos de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿qué palabras tendríamos para decir que somos musulmanes? Por eso, queridos hermanos, se dice que aquel corazón que vive bajo la carga de las tentaciones es peor que aquella vida que vive debajo de los escombros. ¿Por qué? Porque el que vive debajo de los escombros puede rezar, pero aquel corazón que vive debajo de la carga de las tentaciones del shaitán y de las distracciones, aunque tenga toda la facilidad para rezar, no va a postrarse al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y estas son las tierras, queridos hermanos, que el profeta alayhi salatu wassalam nos dice que es la tierra sagrada. Idha fasada ahlu sham fala khayra fikum. Es el termómetro para evaluar el bienestar y el malestar de todos los musulmanes del mundo. Ahlu Sham. Está incluido Palestina, el Masjid al-Aqsa y todo ese territorio del Sham. Idha fasada ahlu Sham fala khayra fikum. Es el termómetro. Si no está en manos seguras, todos los musulmanes del mundo tendrán que vivir humillados. Y cuando esté en las manos de los creyentes justos y los sumisos y los rectos, todos los musulmanes van a gozar de esa paz, van a gozar de esa justicia. Isa alayhi salam en esa misma tierra vendrá, donde vemos estos ejemplos. Esa misma tierra será el centro del Islam, donde el Islam se va a revivir y se va a propagar la justicia del Islam y la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, queridos hermanos, nos inspiremos de estos mensajes y vivamos para Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ mata alayhi. Si queremos despedirnos complaciendo de Allah subhanahu wa ta'ala, tendremos que vivir complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. El relato que escuchamos de Aisha radiyallahu anha, de Salama radiyallahu anha, se le preguntó ¿cuál es el dua que más hacía el profeta alayhi salatu wassalam cuando estaba contigo? Salama es una de las esposas del profeta alayhi salatu wassalam. Salama decía, el profeta alayhi salatu wassalam lo que más le pedía a Allah es Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, en cuyas manos está mi corazón, mantenga firme y encaminado mi corazón en el camino correcto. Es el dua que hacemos. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenga firme en el din, que nos mantenga con la firmeza y con la rectitud, nos mantenga encaminado en las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala y que veamos los frutos en esta vida y en la vida eterna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Queridos hermanos, antes de realizar el dua, estamos conscientes de que se está aproximando el mes de Ramadán. Nos tenemos que preparar para el mes de Ramadán y también sabemos que ambas mezquitas, tanto la mezquita de Colón como la mezquita de Margarita, son nuestras mezquitas. Y el profeta alayhi salatu wassalam nos dice, convive con las mezquitas como si fuera tu propia casa, porque la mezquita es la casa de cada piadoso, de cada sumiso, cuya vida se basa en Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos viendo que se están realizando trabajos, remodelaciones, se están realizando reparaciones en ambas mezquitas. En esta ocasión exhortamos a todos los hermanos que aportar en la mezquita, aportar en la casa de Allah subhanahu wa ta'ala realmente es un ahorro para todos nosotros, para la vida eterna. Por lo tanto, los exhortamos a aquellos que desean participar en estas reparaciones, en estas remodelaciones. Insha'Allah ta'ala será una recompensa inmensa y continua que la vamos a obtener de manera eterna en el día del juicio final. Por lo tanto, aquellos que desean participar en esta obra del bien pueden acudir hacia algún directivo, comunicarse con el directivo, y los que desean que pongan su parte, que participen, yusahim, porque eso es un ahorro que lo van a obtener en el día del juicio final, insha'Allah ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا
في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.